Cuando Sergio partió, mi mamá tomó la decisión de vestirse de luto, como era costumbre en la antigüedad. Estoy hablando, imagínese, más o menos 48 años atrás, relativo. Sabe que se reunían las personas en casa para poder consolar a mi mamá, pero lo que yo observaba es que era un martirio cada vez que esa gente venía, porque se transformaba en una extensión del velorio que lamentablemente en aquella época se acostumbraba a hacer dentro de la misma casa. Se tomó un ambiente de la casa, no así con otros momentos donde se hacía en una casa velatoria, pero algunos de los hermanos que partieron, el velatorio se hacía en la casa porque a veces se disponía de una cierta capacidad económica, entonces uno procedía, ya sea por una cuestión de sentimental, emocional, de querer tenerlo en la casa o porque económicamente no se podía. Pero por ambas razones, nosotros los menores y también los mayores sufríamos esta situación. Ella nunca logró cerrar ese duelo definitivamente, más allá que disfrutaba a sus hijos y también disfrutaba de nietos, dos nietas que tenía ella, que son las dos que hasta ese momento habían nacido. Luego hubo otros nietos y otras nietas, pero mi mamá no las llegó a conocer. A pesar de todas esas alegrías, de que uno de mis hermanos mayores le diera una nieta, que antes mi hermana mayor le diera una nieta también, mi mamá no llegó a conocer a la segunda, porque coincidente con que ella nació, el mismo día fue que falleció. Cosa extraña. Ella estaba esperando a su segunda nieta con mucha ansiedad, pero lo que ella no esperaba que diera a luz su nuera el mismo día que ella partía de este mundo. Fue sorpresivo, una noche mi mamá no estaba bien, yo no estaba en la ciudad, estaba en el servicio militar y la terminan internando y con mucho dolor y con muchos gritos en el hospital, mi mamá termina perdiendo la vida. Mucha falta de cuidado, su salud no estaba en las condiciones en que debía. La cuestión familiar no era la mejor. Y no estoy definiendo cuál era el problema porque son cuestiones de familia. Pero no era la mejor. Yo sufrí mucho eso a la distancia, porque cuando llego a la ciudad, después de meses de estar en el servicio militar y de tener una licencia, la encuentro, para hacerlo más sencillo, que la estaban velando. O sea, yo venía de una licencia como militar, como soldado conscripto obligatorio, y me encuentro que en la ciudad a mi mamá la estaban velando. Eso fue durísimo. Por eso digo que todo este proceso todos los hemos sufrido. Y como se trata de mamá, en nuestra cultura latina la mamá se sufre el doble, porque fue la que nos tuvo en su vientre y luego la que un día tenemos que dejar partir. No solo por cuestión generacional, sino porque era en algún momento la mamá y los hijos son uno, se gestan en su vientre. No así con el padre, que no quita mérito de que también sufre y siente y ama a sus hijos. Pero fue una situación muy difícil, muy difícil. La falta de Sergio, diría yo,
fue la situación que más agravó su condición y más apresuró la muerte de mi mamá, Rosa Esther Mangieri, de Di Pardo. Qué fuerte. En nuestra cultura latina no estamos preparados para enfrentar una situación. Y uno no quiere hablar de eso en ningún momento. Pero en otras culturas acostumbran a hacerlo. Son culturas más maduras, de muchos años, de haber vivido y sufrido guerras en muchos de los casos. Entonces, esas situaciones que esos países han vivido muchos años antes que nosotros, han tenido que ser exigidos a tocar este tema y a cómo resolverlo. Las guerras mismas hacían que desaparecieran personas y de repente se pusieran duros o toscos para ser emocionales y muy rápidos para enfrentar estos temas. Pero nuestra cultura latina no ha pasado por ese problema. Sí hemos pasado por cuestiones civiles, guerras civiles, pero no así guerras internacionales, donde hemos tenido que enfrentar situaciones de falta de personas y tener que tocar ese tema, que son las grandes exigencias de las grandes culturas que vivieron más años que nosotros. ¿Cómo hacer para que ella superara eso? Pude tener la oportunidad de hablarle de Dios y traer a un siervo de Dios que le hablara y consolara su corazón a pesar de que eso ya había pasado un tiempo, pero no fue posible. Más o menos habrían pasado desde que él murió hasta que mi mamá murió 9 años. Tendría 10 cuando sucedió lo de mi hermano Sergio y tendría 19 cuando murió mi mamá. Imagínense. Nunca dejó de vestir de luto la mayoría de las veces. Era extraño verla vestida con un color de ropa diferente, siempre vestida de negro, porque ella creía que tenía que respetar la falta de su hijo. Seguramente que llegó a ser al que más ella sentía, aún estando vivo, cuando estaba vivo, era el que más disfrutaba. No dije que fuera el que más amaba, pero sí en quien más se apoyaba. Lo importante de todo esto es que no pudo superarlo y nosotros creemos que los cristianos, y particularmente mi persona, que esos hechos no marcaron mi vida para más porque yo pude sanar esas heridas que viví junto con ella y con la familia, porque éramos una familia que sufría una falta terrible, la de Nelson primero, la de Sergio después, y fue increíble, increíble cómo Dios entró a mi corazón y pudo llenar ese vacío, quitando ese dolor y llenando ese vacío. Al paso de los años yo no tenía mucha conciencia de que sea eso lo que me molestaba. Ni hablemos, le voy a contar cómo enfrenté yo la muerte de mi propia madre. Pero créame que Dios sanó la herida de la falta de mi hermano. Pero que no así fue en el corazón de mi mamá. Y una familia tiene que estar preparado para estas situaciones. Le estoy contando hechos que he vivido para saber por qué pude llegar a estar bien parado en el futuro en algunas circunstancias y poder colaborar con personas que sí han perdido familiares, pero que hemos podido apoyarlos, acompañarlos, hasta que ellos también aprenderán a superarlos. ¿Y qué es superarlo? Es que tiene que ser su duelo necesario, pero también un día, al año, a los 2 años, en su momento adecuado, tuvieron que entregarle a Dios esa persona
entregar el sentimiento que tenían en sus corazones, el dolor, entregárselo a Dios para que Dios lo tome y en lugar de eso lo llene con su presencia, con su persona, con su amor, con su resignación. Resignación y paz es lo que necesitamos y Él está dispuesto a hacerlo.